esperanza para nuestra nación. Esto fue una inspiración, este trabajo fue una inspiración de un documento que se llama Convocatoria a la Paz Grande, que se realizó por una serie de estudios de la Declaración de la Comunicación para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el 2022, presentado por mi persona, Tatiana Rosas, a la doctora Ana María Rosero. Entonces empiezo por esta imagen, unas manos que nos inspiran o que nos hacen pensar en la reconciliación. ¿En búsqueda de qué? De la paz, como nos muestra también esa imagen, esa gráfica de esa palomita que pues es muy representativo de la paz. Entonces, ¿cuáles son las partes? El Estado colombiano y las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Para qué esta reconciliación? Para dar una esperanza de paz. El documento, como les decía, un documento que viene desarrollado como en dos partes, así lo entendí a mi manera, y nos hace, una parte de ellas nos hace una concientización a través del esclarecimiento de la verdad a partir de testimonios reales de las víctimas. Aproximadamente se recopiló 30.000 testimonios de víctimas que a base de llanto, palabras elocuentes, silencios conmovedores, relataron todo el impacto físico y emocional que la violencia trajo a sus vidas, a sus familiares y a sus comunidades. Todos estos relatos están contemplados en el libro Cuando los pájaros cantan, no cantan, donde se muestra pues todos estos testimonios de manera más específica y más amplia. Me llama mucho la atención esta frase que dice: acogemos el llamado poniendo las manos sobre la Colombia herida. La imagen, como podemos ver ahí, es una imagen de dolor de las víctimas que han sufrido todo este flagelo de la guerra. Entonces, esto nos lleva a pensar en la búsqueda de la verdad que explique todos estos acontecimientos, por qué pasaron, quiénes lo hicieron, cuál fue su responsabilidad, cómo evitar que esto continúe. ¿Y qué pasó en la sociedad y en el Estado mientras se llevaba a cabo todas estas situaciones? Lo que más llama la atención aquí es el reclamo de las víctimas, eh, bastante de manera indignada frente a todo este flagelo. Ellas dicen, abro comillas, no teníamos por qué acostumbrarnos a la ignominia de tanta violencia como si no fuera con nosotros, cuando la dignidad propia se hacía trizas en nuestras manos. Entonces, ¿por qué el país no se detuvo ante tanto derramamiento de sangre, ante tanta sufrimiento de tantas familias? Mientras ellas manifiestan que mientras ellas estaban, o las madres, sobre todo, hay muchas manifestaciones de madres, eh, manifiestan ellas que mientras ellas estaban en su sufrimiento y había tanto derramamiento de sangre en nuestra nación, ¿por qué nuestro gobernante se sentaba sereno a dar su discurso, a hacer su trabajo, mientras nosotros estábamos sufriendo? ¿Por qué seguía el país como si nada, indiferente a las situaciones, en sus carnavales, en sus reinados, en sus fiestas, en sus partidos de fútbol, en sus cosas, como si nosotros no valiéramos nada? Eso es lo que más manifiestan las personas víctimas.
Entonces, detengámonos en algunos puntos, en algunos hechos más dolorosos que ellas manifestaban, como en sus relatos. Entonces, el flagelo de las masacres que se vivieron en varias zonas del país, que se han vivido y hasta ahora lo vivimos en varias zonas del país, el secuestro, la privación de la libertad de las personas, niños en la guerra, desde muy jóvenes reclutados y, y siendo dispuestos a actividades no propias de su contexto, no propias de su etapa del desarrollo. Personas desaparecidas y familias en la incansable búsqueda, desplazamiento a otras regiones a causa de la zozobra, del miedo, del terror que trae consigo la guerra, personas mutiladas por, por las minas antipersonas, produciendo discapacidad, mujeres violadas, abusadas sexualmente, aproximadamente 30.000 30.000 niños y niñas es el registro que se ha tomado de las personas víctimas sexualmente. Y por último, pues entre otras cosas, el daño ambiental, explosión de oleoductos, selvas quemadas, ríos convertidos en cementerios, hectáreas envenenadas por todos los tratamientos químicos que se le da a la droga y al narcotráfico, propio pues de la actividad del narcotráfico. Todas estas son situaciones y de hecho pues yo comentaba que me llamaba la atención sobre el discurso que tuvo nuestro nuevo presidente de la República, donde él manifestaba todas las actividades, las acciones que va a desarrollar frente a este daño ambiental que por supuesto es nuestro hogar, nuestro hábitat, donde nosotros necesitamos cuidarlo y es para mí es una de las primeras veces que escucho a un gobernante que habla de ese tema y en realidad me siento, digamos, muy conmovida por eso porque es algo que es importante, es indispensable para la vida del ser humano. Entonces, apoyo mucho esas palabras del señor presidente. Bueno, entonces paso a seguir dentro de la otra parte del libro que yo les hablaba, es los elementos explicativos del contexto. Entonces, la Comisión de la Verdad hace un llamado a aceptar las responsabilidades éticas y políticas ante la verdad que se ha producido, ante la verdad sobre ese daño brutal causado y hacerlo de manera sincera y del corazón, dice ahí en las palabras de la misma comisión. Dice algo muy bonito y es que dice aquí, porque quienes acepten la responsabilidad fuera de destruir su reputación, la engrandecen. Y de ser parte del problema pasan a ser una parte de la solución. Entonces, me llamó mucho la atención, digamos, esta frasecita de ellos me pareció muy bonita. Entonces dice que la comisión tuvo pues el apoyo de todos los entes internacionales como las Naciones Unidas y todas sus agencias. Entonces, el primer paso es acoger la realidad de las víctimas, que eso fue lo que se realizó, investigar los contextos que nos expliquen los hechos violentos y permitan pues también dar respuesta a cómo se dieron estos. Entonces,
uno de los elementos explicativos es que ellos manifiestan que todo este fenómeno que se produce de la guerra, pues no es un simple factor, sino es un sistema complejo de intereses políticos, institucionales, económicos, culturales, militares y del narcotráfico. Es es un entorno, es un contexto que nos lleva a pensar en que fue más que todo este inicio de la guerra y este mantenimiento de la guerra a intereses particulares, ¿ya? Y a una lucha de poder, a guerras entre los protegidos y los abandonados, entre los narcotraficantes que se convirtieron ya en diferentes grupos armados, entre administradores que son justos y otros que no son, que son corruptos, entre proyectos económicos respetuosos y otros que devastan no solo al ser humano, sino a la naturaleza. Otra de las cosas que hace parte del contexto explicativo, el desafío de la reconciliación. Y este, digamos, fue el que, como digamos, quise más ponerle un poquito como de resaltarlo, y es que la sociedad eh, que ha vivido estos flagelos, es importante que a partir de todas estas diferencias y todas estas experiencias podamos seguir a través del diálogo una búsqueda de la paz y construir una democracia verdadera siguiendo adelante, aprendiendo de los errores, cultivando una esperanza de vida, una esperanza de bienestar y de paz para una sociedad. Y otro de los elementos que me llamó la atención son las armas en la política. Entonces, en la historia en la historia colombiana comparada con el resto de países, se destaca que en Colombia tiene un alto nivel de persistencia en armas en la política. ¿Qué quiere decir? Los intereses particulares. Entonces, el Estado entró a intentar buscar un comunismo. Sin embargo, los grupos revolucionarios tomaron sus armas en la lucha contra ¿qué? Contra el poder. Y los grupos de la sociedad pedían cambios por medio también de esos cambios democráticos, pero también fueron reprimidos por el Estado, por la guerra. Entonces, pues no había una democracia en ese entonces. Entonces, y algo, pues, finalmente, terminando, digamos, mi análisis, es que la reconciliación significa aceptar la verdad como una condición para la construcción colectiva y ya superar todo el negacionismo y la impunidad. Significa tomar una determinación de que nunca más nos vamos a matar y sacar las armas de la política. Para mí, en mi conclusión, eh, la paz es para nosotros un ideal. La paz colombiana es el más alto objetivo que se pueda formular una nación. Pero para poderla construir es necesario empezar por nosotros mismos desde lo más adentro de nuestros corazones. Muchísimas gracias.